Buenos días. Buenos días. Sí, voy a individualizarlos y luego voy a dar la palabra en relación a la presencia de personal de la prensa. Ya. Comenzamos. Se inicia la audiencia por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría, fiscal Sergio Moyadón. Buenos días, su señoría, fiscal Marcia Allendez. Buenos días, señoría, por el creyente Saidex, abogado Giorgio Marino Andrade. Buenos días, señoría, por la querellante institucional del Consejo de Defensa del Estado, comparece abogado Guillermo Lara. Buenos días, su señoría, por el querellante Servicio de Impuestos Internos, abogado Manuel Navarrete. Las defensas. Muy buenos días, su señoría, abogado Antonio Garafulich Cavies por Natalia Compañón Soto. Voy tomando nota, así que les pido por favor que me esperen un segundo para tomar la palabra. Por supuesto. Ya. Buenos días, magistrado. Defensa penal de Germán Chadwick Larraín, abogado Luis Maferrer Farías. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Mauricio Valero Illanes, abogado Felipe Jiménez Seminario. Buenos días, su señoría. Por la defensa de don Juan Díaz Sepúlveda, abogado Carlos Astorga Bernales. Buenos días, su señoría, por la defensa de don Nivaldo Moro Ortega, abogado Jorge Ramos Órdenes. Disculpe, ¿su nombre es Jorge? Jorge Ramos Órdenes. Ok. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Mauricio Valero Yáñez, abogado Ricardo Sombur Ugarte. Buenos días, magistrado, por la defensa... Espéreme un segundo. ¿Comparece también por el señor Valero? Sí, ok. Ok, usted. Buenos días, señoría. Por la defensa de Jorge Silva Menares y Marisol Navarrete, el abogado Marisa Andrea Burto Barría. Okay. Buenos días, su señoría. Por la defensa de Cintia Ross, comparece abogada Paola Filosa Barría. Disculpe, ¿su nombre es? No lo alcancé a notar. Paola Filosa Barría. ¿Paola? Filosa Barría. Ok. Buenos días, magistrado. Por exportadora y de gestión Cabal Limitada, abogada Grace Álvarez Órdenes. No entendí su nombre. Grace Álvarez Órdenes. Cabal. Ok, ¿esas son las defensas? Perfecto. Comenzamos con, en relación a la presencia de personal de la prensa. ¿Tienen alguna alegación que referir? Nada por esta parte, magistrado. Ok. Ya, y se abandonan. Ok. Van a permanecer en una sala contigua y se va a permanecer la transmisión por el canal del Poder Judicial. Pensé que iban a plantear algún incidente. ¿Ustedes tampoco nada que decir? Listo, ok. Ok. Objetivos de la audiencia, 3. El primero de todos es la solicitud que el Ministerio Público habría efectuado para fines de cierre. Entiendo, eso ya fue satisfecho, se comunicó en época anterior a la audiencia el cierre. Y los restantes solicitudes fueron formuladas por el señor Ferrer en relación a una reposición que se ordenó debatir en la presente audiencia y la misma defensa advirtió solicitud de cautela de garantía, la que también el día de ayer se ordenó debatir. Exactamente. ¿Comenzamos por eso? Comenzamos por eso, perfecto. Magistrado, la reposición. Lo primero, para mantener el orden que usted está señalando. Antes de plantear derechamente el sentido de la reposición, parece necesario comentar, exponer, presentar antecedentes preliminares. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente. La audiencia del pasado 21 de julio del 2017 corresponde a un reagendamiento de audiencia que se viene solicitando desde el 28 de junio del 2017. El 28 de junio del 2017 el tribunal provee a solicitud de esta parte discútase cautela de garantía presentada por la defensa en audiencia del día 7 de julio.
En esa oportunidad, por conversaciones fuera de audiencia con el señor fiscal, tomamos la decisión de solicitar reagendamiento de la misma. Se reagenda para el día 21 de julio del 2017. Entonces, lo primero que queremos que es importante que quede sentado es que la audiencia del 21 de julio es el reagendamiento de una solicitud de cautela de garantía presentada por esta parte. Segundo, ¿cuál es el sentido de esta audiencia de cautela de garantía? ¿Va a ir entonces con el punto de la cautela? No, lo que pasa es que se pueden dividir, pero necesariamente es parte de la argumentación, porque la forma como llegamos a la separación de la investigación, ¿ya?, es la forma de determinar amistosamente o a través de acuerdo el desistimiento de la cautela de garantía. Lo que pasa es que quiero saber, yo le di la palabra para fines de reposición. ¿Estamos con la reposición? Con la reposición Okay. todavía. Entonces, estoy en estos antecedentes preliminares respecto al recurso de reposición. Entonces, esta pretendida audiencia de cautela de garantía, que no se realizó el día 21 de julio, por un acuerdo con el Ministerio Público, decir, ok, aquí se va a separar investigación, tenía por objeto solicitar el sobreseimiento temporal, según lo dispone el artículo 252, letra A del Código Procesal Penal, respecto de los delitos imputados en el artículo 38 de la Ley de Quiebra. Todo esto en relación con el recurso de casación en la forma y en el fondo, que está pendiente de admisibilidad en la excelentísima Corte Suprema, con el RIT 3806-2017, en que se está solicitando se apruebe en todas sus partes la cuenta final entregada por don Hernán Chadwick Larraín en el convenio judicial preventivo que motiva esta investigación penal. Entonces, nuestra primera acción en el tribunal fue levantar vía cautela de garantía y exponer a su señoría esta solicitud. La decisión de no avanzar en la cautela, insisto, fue por el conocimiento que teníamos que el Ministerio Público iba a separar investigación. Y reitero, la separación de investigación es, entre otras razones, una forma de resolver la cautela que tenía sustento, ¿no es cierto?, normativo en el artículo 185. Y lo tiene. Evidentemente, para avanzar en la investigación, parece razonable separar las mismas. A propósito de que existe un asunto pendiente de carácter civil, prejudicial, en la excelentísima Corte Suprema, y que va a tener incidencia, y tiene incidencia, en la investigación penal, a propósito de los delitos del artículo 38 de la Ley de Quiebra. ¿Y qué pasó el 21 de julio, en la audiencia del viernes anterior? El señor fiscal señaló que respecto de los hechos atribuidos a Hernán Chadwick Larraín y a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, en lo que dice relación estrictamente con las imputaciones del artículo 38 de la Ley de Quiebra y con las imputaciones de delito tributario que se le han hecho a cada uno de aquellos, serán conocidos en una nueva investigación. Continuando la RIT 1651, vigente con el resto de los imputados. Si tuviéramos tiempo de escuchar el audio o simplemente limitarnos a leer el acta, a renglón siguiente o párrafo siguiente, a solicitud expresa del señor fiscal, él fundamenta la decisión de separar investigación. Y la fundamentación es la siguiente: obedece al rechazo que hizo en su minuta la Corte de Apelaciones de Santiago a la cuenta del síndico don Germán Chadwick, la que se encuentra con el RIT 3806-2017 en la Secretaría Civil de la excelentísima Corte Suprema para conocer de un recurso de casación. Esto consta en acta y en audiencia. Entonces, ¿qué nos dijo el señor fiscal el viernes pasado? Señoría, y le dice al tribunal al magistrado libreto, señoría, voy a separar investigación. El RIT 1651 continúa con el resto de los imputados con quienes sigue vigente la investigación. ¿Por qué razón? Porque efectivamente reconocemos, y no hay discusión, que hay un recurso de casación en la forma y el fondo pendiente en la Corte Suprema y que incide evidentemente en esta investigación penal. Frente a esta decisión, el magistrado Gianni Libretti pronunció resolución judicial. Y este es un punto que queremos destacar. Aquí hubo un pronunciamiento del tribunal, pronunció una resolución judicial, cuyo contenido es el siguiente: se tiene por separada la investigación en los términos informados por el Ministerio Público, y esto es fundamental, en los términos informados por el Ministerio Público, y ordena al señor fiscal presente un escrito para solicitar un nuevo RIT y notificar en definitiva a los intervinientes. Pero la audiencia no termina en esto.
nuevamente después se discuten medidas cautelares y estas son rebajadas. Entonces, hitos, hechos concretos, el recurso de casación pendiente, el reconocimiento del fiscal que este es el motivo. Gracias. Hitos concretos, el reconocimiento en audiencia del motivo de la separación. Asignación de nuevo RIT como una obligación entregada por parte del magistrado al Ministerio Público, que se tiene por separada la investigación, que se rebajan medidas cautelares. Se tomó incluso la decisión de rebajar medidas cautelares y no se discutió plazo. Y estratégicamente no ni siquiera se planteó el tema de plazo de cierre de este nuevo RUC que se asignó y se informó, porque desconocemos la tramitación que puede tomar el asunto en la excelentísima Corte Suprema. Pero ¿qué pasa 2 días hábiles siguientes a esa audiencia? Insisto, esto fue el viernes 21, sábado 22, domingo 23, lunes 24, martes 25. El Ministerio Público, por escrito, solicita dejar sin efecto la resolución del tribunal. ¿Y en qué término solicita esto? Diciendo, me desisto de la comunicación de separación y la fundamenta en un hecho que no motivó la separación propiamente tal. Y esto nos parece de extrema gravedad, de complejidad, o donde efectivamente hay que poner acento, porque evidentemente la facultad que se tiene a partir del artículo 185 del Código Procesal Penal es una facultad que está regulada, es una facultad normada, y esta decisión de agrupar, separar, revertir aquella decisión, tiene que tener un mismo fundamento. Entonces, el fundamento para separar es la existencia del recurso de casación, pero el fundamento para dejar sin efecto esta decisión es que no prosperó un procedimiento abreviado. Cuando además en el acta y en la audiencia del 21 de julio se dice que no hay ofrecimiento de abreviado en esta audiencia. Jamás hemos planteado que no puede haber una salida alternativa en el nuevo RUC. Creemos que un argumento para separar y un argumento total y diametralmente distinto para dejar sin efecto esa decisión solo viene a afectar derechos fundamentales. Con esto se eludió la posibilidad de discutir o debatir la cautela de garantía. ¿Y qué es lo peor, a juicio de esta parte? Desde el punto de vista de una afectación sustancial del derecho material de la defensa y el del derecho a la defensa técnica, es que al día siguiente, el 26 de julio, se comunica por escrito el cierre de la investigación. Y frente a la resolución, frente a la solicitud del señor fiscal de dejar sin efecto la separación, ¿qué provee el tribunal? Téngase por informado. Téngase por informado lo comunicado por el tribunal. Y nosotros, en ese minuto, notificados inmediatamente de aquella decisión, tomamos el camino de reponer esta resolución. Y lo que se nos ha citado a esta audiencia. Creemos que los antecedentes presentados para, comillas, disculpen lo coloquial, poner marcha atrás a una decisión de separación, no se condicen con supuestos normativos establecidos en el artículo 185. Que la decisión de su señoría de tener por informada esto de dejar sin efecto la separación tiene que ser repuesta, no dando lugar a la misma o permitiendo que se discuta la cautela de garantía, porque la separación fue la forma de resolver la cautela de garantía que nunca se presentó en audiencia, y esta decisión de separar un viernes, dejar sin efecto esa decisión un martes y cerrar la investigación un miércoles, evidentemente vulnera y afecta el derecho a esta defensa. En resumen, con esto cierro. ¿Cuál es nuestra solicitud? Reponer la resolución que tiene por informado el que se deja sin efecto la separación comunicada por el Ministerio Público, diciendo no al lugar a la misma, y que se mantenga el RUC informado inicialmente y cumple el Ministerio Público con esta obligación de hacer la solicitud de entrega de RIT, o se nos dé paso a discutir derechamente la cautela de garantía. Su señoría,
Para poder contestar en forma, quisiéramos que la defensa nos pudiese aclarar cuáles son los derechos fundamentales que consideran agraviados y qué derechos de la defensa son los que no han podido ejercer, porque no nos ha quedado claro su Sí, posición. refirió solo que existía vulneración de derechos fundamentales, pero no lo explicitó. El tribunal también lo constata. De acuerdo. Mi punto es, si yo satisfago ese requerimiento del fiscal, debo entender que se va a llenar a mi solicitud. Entiendo que va Me imagino que para el traslado, Bueno. para lo que le referí la palabra. ¿Cuáles son los derechos? Yo lo planteé, derecho a defensa. 19, número 3 y número 4 de la Constitución, y hablé no solo de defensa técnica, sino también material, por un lado. Segundo, acá existe una cuestión prejudicial civil, según lo dispone el artículo 171 del Código Procesal Penal, que necesariamente hay que vincularlo con la letra A del artículo 252. ¿Y cuál es la cuestión prejudicial civil? El contenido de este recurso de casación en la forma y en el fondo pendiente de admisibilidad de la Corte Suprema. ¿Cómo se puede resolver o avanzar una investigación penal respecto al artículo 38 de la Ley de Quiebra? Se está incluso se está pretendiendo que la excelentísima Corte Suprema tenga por aprobada, sin observaciones u objeciones, la misma cuenta que hoy día genera motivo de imputación. Y tengo acá, señorías, si es que se solicita que fundir, digamos, las solicitudes, una copia del recurso de casación, que la dejo a su disposición, si me permite, a propósito de empezar a analizar derechos fundamentales. Permiso. Donde claramente, y a modo de ejemplo, muy breve, si usted se remite a la página 7 del recurso, ¿Tiene copia? letra C. Sí. La página 7 del recurso, letra C, y voy a marcar simplemente cuestiones que se están alegando en la excelentísima Corte Suprema y que inciden en las imputaciones que se han hecho al señor Chadwick en esta investigación. Página 7, letra C. Vale, las 3 primeras líneas. En cuanto a los honorarios pagados al señor Díaz Sepúlveda, ascendiente a 415.354.524. En la contestación se señaló que, sin perjuicio de que los servicios sí fueron contratados y se fueron prestados, pagándose efectivamente, etc. Y fíjese lo subrayado, subsanar la objeción. Se puso a disposición del tribunal 2 depósitos bancarios endosables por la suma de 139.468.949 y por 275 millones de infracción, que suman en total 415.354.524, los que han generado intereses hasta el día de hoy. Esa es una imputación que está hecha en la investigación penal respecto a mi representado y que se está discutiendo en la Corte, y de dineros que han sido resueltos. Página 8, letra D. Finalmente, en cuanto al supuesto honorario adicional que habría recibido nuestro representado, ascendiente a 4.000 UF, en la contestación se señaló que estos no formaban parte de la cuenta. Otro hecho, vinculado en particular en la letra D a un delito tributario. Espera un segundo. Página 11. Considerando segundo, cuando se hace revisión de un fallo, que se acogen las objeciones insistidas a la cuenta final presentada por el señor Germán Chadwick y no subsanadas, relativa a la falta de aprobación de gasto, que se tiene por objetada la cuenta, y en el número 15, con fecha 6 de abril del año 2016, en la certificación arrolante a foja 1911, consta que el señor Chadwick Larraín procedió a los respectivos endosos en blanco de los depósitos a plazos renovables. Disculpe, ¿Dónde está leyendo? ¿Perdón? ¿Dónde está leyendo? ¿Dónde estoy leyendo? Página 11, punto 15. ¿Con fecha 6 de abril? ¿Sí? No. ¿La verdad? Página 11. Listo. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? ¿Sí? Número 15. Con fecha 6 de abril del año 2016, en las certificaciones rolantes a foja 19 y 11 y siguiente, consta que el señor Chadwick Larraín procedió a los respectivos endosos en blanco de los depósitos a plazo renovables que se indican. En el punto siguiente se refiere. Con ello no solo se dio cumplimiento a la sentencia en esta parte, sino que además se subsanaron de manera definitiva las objeciones y observaciones realizadas a este respecto, haciendo desaparecer en este aspecto el objeto de la misma. Párrafo siguiente.
con fecha 11 de abril, la foja 1983. Esta parte acompañó en los autos, vale vista, tomando por el señor Chadwick, endosado en blanco. Página 15, número 24, letra A. Respecto del supuesto honorario adicional ascendiente, nuevamente, a la infracción, 34 millones de infracción, supuestamente recibido por nuestro representado, que habría emanado de las 4.000 UF, las cuales no formaban parte de la cuenta final del presente convenio, ni se encontraban contablemente en él. También está relacionado con imputaciones realizadas al señor Chadwick en esta investigación. Página 26, número 60. De esta manera, los 34 millones no forman parte del convenio preventivo, así tampoco de la cuenta final. Cuestiones que se están discutiendo en la investigación penal y que está pendiente de resolución vía recurso de casación, forma y fondo, insisto, pendiente incluso de admisibilidad del recurso, en la excelentísima Corte Suprema. Página 31, número 69. Finalmente, en cuanto al supuesto honorario adicional ascendiente a 4.000 UF, cifras respecto de las cuales la Ilustrísima Corte, los considerandos 21 y siguiente, extrae y continúa. Página 81, desde el número 39 en adelante, cerrando la página 82. En consecuencia, número 43 de la página 82, es de la esencia de la rendición de cuenta definitiva el que el síndico liquidador pueda contestar las objeciones u observaciones realizadas, con el objeto de poderlas subsanar en la forma que los contratantes determinen, restituyendo dineros o especies a estos. En el caso de autos y en el presente procedimiento de rendición de cuenta, el señor Chadwick Larraín restituyó más de 546.026.786 pesos, incluidos los 127 a la familia Wisner, haciendo la entrega de los 3 depósitos a plazos endosados y del vale vista. Su señoría, estos son enumeraciones puntuales al azar respecto de un recurso de casación en la forma del fondo que usted tiene a disposición, en que he marcado con más énfasis las cuestiones que inciden en la causa penal para seguir acreditando nuestra fundamentación. La afectación al derecho a defensa, desde la lógica de lo que es una cautela de garantía, o lo que creemos que es resolver previamente una cuestión civil antes de avanzar en la penal, como lo establece el artículo 171, viene dado efectivamente por la afectación al derecho a defensa, insisto, en un sistema que es contradictorio, en que hay pasividad del tribunal y debe haber actuación de las partes. ¿Cómo no va a haber afectación de defensa si tengo que generar prueba propia para presentar mis descargos de la imputación fiscal? ¿Cómo no va a ser importante para esta defensa que se resuelva esto civilmente para poder presentarlo como prueba ante un tribunal con sede penal? Por eso la cautela, la pretendida cautela, no se concretó formalmente en audiencia en este tribunal porque el señor fiscal comunicó la separación de investigación. Después la deja sin efecto y cierra investigación. Y eso evidentemente es una afectación. Por eso al inicio de la audiencia referí respecto a qué punto nos pronunciamos, porque anuncia en toda su alegación cautela de garantías. Entonces, si la ocupa para fines de reposición, es el momento para que plantee los términos. Yo lo he dicho, entonces, evidentemente, y uno puede hacer el análisis del artículo 10 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el análisis? Le voy a referir entonces la palabra fiscal respecto a ambas alegaciones. Vale. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de la cautela de garantía? El velar dentro de un proceso penal en que al imputado se le trata, se le presume como inocente, que efectivamente pueda ejercer todos sus derechos. ¿Cuáles son las de las manifestaciones del derecho a defensa, tanto técnica como material? La generación de pruebas, y en este caso prueba de descargo, la posibilidad de investigar particularmente. ¿Cómo puede afectarse procedimentalmente esta manifestación constitucional del derecho a defensa con acciones como la que estamos reponiendo y respecto a las cuales nos estamos cautelando? El legislador previó esto, prevé esta cuestión, y con términos que se repiten tanto en el artículo 10, en el artículo 252 y en el artículo 171. Si nos encontramos
frente a supuestos indicados en el artículo 171 del Código Procesal Penal, esto es, que existe una cuestión civil que deba conocerse previamente a la penal, la consecuencia es, artículo 10, artículo 152, letra A, sobreseimiento temporal de la investigación. Eso es. Su señoría. Un segundo. Ya, me veo la obligación de que aclare los términos de las alegaciones que refiere, porque todas versan solo respecto de la imputación efectuada al tenor del artículo 38 del Código de Comercio, no respecto de las otras conductas típicas que se le imputan a su representado. Ahí mencionaba yo una que hizo relación con el artículo tributario, ¿sí? No lo entendí. Si bien la separación se efectuó respecto de todas las imputaciones, las alegaciones solo versan respecto de aquello. Entiendo que la oposición a los términos de la separación es solo por eso, o entiende que se deben juzgar conjuntamente. Conjuntamente. Lo planteaba y déjeme buscar el número de No lo entiendo. la página en la cual hizo una relación. Acá. En la página 8, letra D del recurso de casación. ¿Sí? Yo señalaba, y lo puedo leer, que el hecho que se está discutiendo también dice relación con
con la imputación de delitos tributarios. Y esa es la razón por la cual incluso el señor fiscal, cuando decide separar, y consta en el acta, lo dice ahí respecto a los dos. Dice, finalmente, en cuanto al supuesto honorario adicional que habría recibido nuestro representado ascendiente a 4.000 UF, en la contestación se señaló que estos no formaban parte de la cuenta final de liquidación ni se encuentran registrados contablemente. Ellos por cuanto correspondían a trabajos que fueron efectuados por un tercero ajeno al convenio Vicuña y Compañía Limitada, de propiedad del señor Andrés Orchard y de su familia, siendo administrada por este. Sociedad en la que no tiene participación ni injerencia alguna el señor Chadwick Larraín. En efecto, no es de su propiedad y tampoco es administrada por este. En favor de personas distintas de la proponente, la señora Helga Riffar Richard, producto de dichos trabajos, Vicuña y compañía, ahí está la infracción tributaria y de hecho cuando el señor Chadwick declara ante el señor fiscal, plantea también alegaciones sobre ello. En definitiva, con el cierre, sí, con esto termino, sí. Con el cierre nos vamos a enfrentar a una acusación fundada en el desempeño del síndico sin que la cuenta de este esté ejecutoriada. Está pendiente la admisibilidad de la casación de la forma y del fondo respecto a aprobación o no de esta cuenta. Eso es una cuestión civil previa, evidentemente. Sin que se haya demostrado que hay una afectación a la par conditio creditorium. Por par conditio creditorium, ¿qué entendemos? La igual condición de crédito, en la paridad o tratamiento en igualdad de condiciones para los acreedores. Eso no está demostrado. Y nos vamos a encontrar frente a una cuestión civil sobre eso. Y esto es básico. También la casación lo es por la ley del contrato. ¿Cuál contrato? El convenio judicial preventivo, que motiva la imputación fiscal en estos hechos, que establece, y sobre este punto declaró el señor Chadwick, el convenio judicial preventivo no establece obligaciones contables para el señor Chadwick. El convenio judicial preventivo es un contrato entre partes, no es una quiebra, acá se actúa como liquidador en un contrato que tiene reglas. ¿Dónde están esas reglas? En el convenio judicial preventivo. ¿Cuáles son las obligaciones, en este caso, del liquidador? Las que el convenio señala. ¿Señala el convenio obligaciones contables? A juicio nuestro no. A juicio del señor fiscal sí. Y por eso imputaciones de delitos tributarios. Y eso también se está discutiendo a propósito de la admisibilidad de la quiebra. Ni siquiera la representación legal tenía el señor Chadwick. Eso demuestra que la obligación pura está dada en el convenio judicial preventivo. Entonces, la cautela de garantía, la separación de investigación evidentemente van de la mano, porque se separa investigación respecto de todos los delitos. Y no solo respecto al señor Chadwick, también respecto al señor Díaz. Así fue la comunicación del señor fiscal a propósito de los delitos del artículo 38 de la ley de quiebra y las imputaciones tributarias del artículo 97, números 4 y 5 del Código del Ramo. ¿Quién solicita la palabra a usted? Gracias, su señoría. Sin perjuicio de que... ¿Me reitera su nombre? Don Juan Díaz Sepúlveda. Por el señor Díaz, ok. Respecto del otro que se había separado. Sí, gracias. Por una cosa de orden solamente, quizá para que pueda decidirlo ahora, su señoría, yo quiero referirme al cierre de la investigación, punto que también abordó el colega en algún momento de su intervención, toda vez que entendemos, o yo entiendo, su señoría, que estoy citado a esta audiencia, tal como lo pidió el señor fiscal, para debatir, en su presentación dice, en audiencia para discutir el cierre de la investigación. Yo dije al inicio de la audiencia que ese punto no es un Así es, su de señoría. debate porque ya se cerró. Pero precisamente, su señoría, esta defensa cree que sí es punto de debate, porque el señor fiscal cuando comunica el cierre, y yo estoy claro que el cierre es una facultad privativa del Ministerio Público, pero cuando comunica el cierre, su señoría, no pide que se suspenda esta audiencia para debatir sobre el cierre. Y yo estoy aquí, he viajado, no es el punto, pero también para debatir sobre aquello, sobre si va a haber cierre o no va a haber cierre. Cierre ya se comunicó. A ver, un segundo. Estoy con la reposición y la cautela de garantía del señor Mafia. Por eso decía como un efecto. Después voy a ir a ese punto. Señalé la opinión del tribunal al inicio de la audiencia, pero no voy a confundir las alegaciones. Tiene la palabra fiscal respecto de la reposición y la cautela de garantía. Gracias, señoría. Primero quiero explicar una secuencia de hechos en el tiempo.
Con anterioridad al 13 de julio se realizaron conversaciones con la defensa de Herman Chadwick Larraín para arribar a un procedimiento abreviado. Se habló de cuantías de pena y otras circunstancias, lo que motivó a que el día 12 de julio presentaran un escrito al tribunal solicitando una fecha para un procedimiento abreviado y eventual separación de investigación. Es por eso que se hace esa petición, no se hace sin haber consultado previamente a la defensa. Pues bien, ¿qué sucede? 2 días antes de la audiencia fijada, esto es el día 21, concretamente el día 19, es citado a la Fiscalía Local don Herman Chadwick con su abogado para afinar el tema del procedimiento abreviado. Se generan diferencias en cuanto a la característica y posibilidades del mismo y por lo tanto queda descartado. Al quedar descartado, se nos plantea por la defensa en esa misma reunión la posibilidad de modificar la medida cautelar de Herman Chadwick, que tenía firma quincenal a firma mensual, cuestión que a nosotros nos pareció razonable porque en realidad lleva bastante tiempo cumpliendo con la cautelar y no teníamos ningún registro de incumplimiento. Estoy explicando toda la secuencia de hechos. Termina esa reunión y la conversación fue, bueno, ¿será necesario que Herman Chadwick vaya a la audiencia del día viernes 21 donde se concretaría el abreviado? Nosotros planteamos, bueno, si no va a aceptar el abreviado, en realidad no tiene sentido que vaya a la audiencia. En la audiencia del 21, el magistrado Libretti nos consulta, ¿va a haber procedimiento abreviado? Como no estaba el imputado y como ya sabíamos que el tema, por eso, al menos temporalmente, había fracasado, le señalamos, no va a haber ofrecimiento de procedimiento abreviado. Y acto seguido la Fiscalía comunica la separación porque entendía que no estaba absolutamente desechada la posibilidad de un procedimiento abreviado. Esperamos hasta el día martes de esta semana y ya sin tener novedades, el día miércoles derechamente presentamos el cierre de la investigación y el día martes comunicamos que dejábamos sin efecto la separación en base al artículo 185 que se refiere a la agrupación y separación de investigaciones que establece que es una facultad de la Fiscalía. Por lo tanto, la resolución del tribunal que tuvo presente que se dejara sin efecto la separación está ajustada a derecho, concretamente al artículo 185 y a la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, tanto así que no se generó una causa nueva, que ni siquiera se generó un RIT en el tribunal, solamente se generó un RUC administrativo en la Fiscalía Local, no un RIT judicial en este tribunal. Ahora, no se nos ha dicho concretamente qué garantía ha sido vulnerada, qué garantía no ha podido, qué derecho no ha podido ejercer el señor Chadwick. Ha pedido sobreseimiento temporal, sobreseimiento definitivo que se fijó para el 25 de agosto, cautela de garantías, reposiciones y todo eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Lo cierto es que se le da demasiada relevancia al recurso de casación en la forma y en el fondo que está en la Corte Suprema y los paso a explicar. Si uno lo lee... Espéreme un segundo, por favor. ¿Refiere un punto respecto a la solicitud de sobreseimiento definitivo? ¿Es respecto a los mismos antecedentes? Sí, pidió sobreseimiento definitivo y temporal y se fijó audiencia para el 25 de agosto. ¿En qué época se resolvió aquello? ¿Ayer? ¿Cuándo fue vertida la solicitud de sobreseimiento? Se proveyó para el 28 de agosto, no recuerdo. ¿Cuándo se presentó? Creo que fue esta semana. Pero hay audiencia fijada. ¿Es hoy? No, estamos en julio. Y la audiencia está fijada para el 25. Sí, pero ¿cuándo se pidió? Ayer fuimos notificados nosotros. Antes de ayer. Espérenme un segundo. Ahora quiero conocer el motivo. Espérenme. 25 de agosto. 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 25
Ok, ahora sí, disculpe, fiscal, por favor, continúe. Sí, como digo, ha podido ejercer diversos derechos, tanto así que tiene audiencia fijada para discutir sobreseimiento definitivo y temporal el día 25 de agosto. Ahora, como para continuar con nuestra alegación, la defensa de Germán Chadwick centra expectativas desmesuradas en este recurso de casación en la forma que el estado actual de ese recurso es que ni siquiera se ha visto su admisibilidad, no está declarado admisible aún. ¿Por qué? Porque si su señoría lo revisa, lo tiene en su poder, en ese proceso, ese recurso, las partes de ese recurso son Germán Chadwick y por otra parte la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y se discuten en ese recurso de casación cuestiones muy variadas, desde el pago de una cuenta de electricidad, pasando por finiquitos de trabajadores agrícolas, pasando por pago de cotizaciones previsionales, pasando por el pago de arriendos, servicios profesionales, etcétera. Y en algunos de esos puntos se toca lo relacionado con los cuestionamientos a los pagos a Juan Díaz y al premio que se habría autogenerado el propio síndico. Ahora, tal como la defensa lo ha dicho y ha empleado una palabra clave en el sentido de las expectativas que ellos tienen de ese recurso de casación, ellos esperan que la Corte Suprema dé por subsanados esos vicios. ¿Subsanados cómo? Con el pago que hizo el señor Chadwick, con el pago que le hizo la familia Wisner por 700 millones de pesos, con la devolución de dinero que realizó en su momento, pero esa subsanación tiene efectos civiles o comerciales o propios de la ley de quiebra, pero no hacen desaparecer los delitos por los cuales se le formalizó. El hecho de que él haya subsanado los reparos a la cuenta del síndico que le realizó la superintendencia y que resolvió el cuarto juzgado civil de Santiago y que confirmó la Corte de Apelaciones, no hace desaparecer que en su momento el síndico Germán Chadwick le haya transferido 15.000 UFs de la masa del convenio de Wisner a Juan Díaz. ¿Para qué? Para que realizara gestiones para obtener la modificación del plan regulador comunal de Machalí, que realizó también a través de funcionarios municipales que están formalizados por cohecho, y un monto considerable de aproximadamente 6.000 UF para tratar de vender esos predios, venta que logró conseguir y que en definitiva el adquirente fue Cabal. Por lo tanto, la subsanación de los vicios de un procedimiento concursal o de un procedimiento de un convenio preventivo no hace desaparecer los hechos que configuraron los ilícitos por los cuales formalizamos. Por lo tanto, malamente puede esperar que, aunque le vaya bien en ese recurso de casación en la forma y en el fondo, se dicte un sobreseimiento definitivo en sede penal. ¿Por qué? Porque lo único que va a decir esa resolución judicial del ámbito civil o comercial es se tuvo por subsanado porque se pagaron, pero no que no hace la valoración la Corte Suprema de decir estos pagos realizados ex post, la generación de contratos ex post, como se hicieron respecto de Juan Díaz. Juan Díaz prestó los servicios, se los pagaron y después de un par de años se le elaboraron los contratos para justificar sus pagos. No va a decir estos hechos no tienen relevancia penal y necesariamente van a tener que ser juzgados en el juicio que nosotros queremos que tenga lugar. Ahora tienen conexión íntima con la comercialización de los terrenos de Machalí, que adquirió Cabal, tiene conexión íntima con la formalización por cohecho en contra de Juan Díaz, Juan Díaz, soborno, Valero y también cohecho respecto de los funcionarios municipales de Machalí. ¿Por qué? Porque los recursos con los cuales se pagaron esos cohechos, esos sobornos, son precisamente los fondos que sacó Germán Chadwick y que transfirió a Juan Díaz para que gestionara lo que se le había encargado, el cambio del plan regulador comunal y la gestión de la venta de los terrenos. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? Como lo ha dicho la propia defensa, desconocemos el rumbo de la tramitación en la Corte Suprema. Esa declaración de admisibilidad puede demorar meses y la vista de la causa propiamente tal, si se declara admisible ese recurso de tramitación, puede demorar, no sé, no me atrevo a señalar tiempo, pero ciertamente varios meses. Y aunque le fuera bien, como señalo,
solamente puede tener subsanado para efectos civiles y no hace desaparecer las conductas típicas por las cuales formalizamos y que deben ser juzgados por un tribunal oral. Nosotros, si la Corte Suprema, si a Germán Chadwick le va bien en la Corte Suprema, los vamos a acusar de todas maneras, porque son cuestionamientos de fondo, de carácter penal, que tienen que ser juzgados por un tribunal oral en lo penal, y no por la vía de una reclamación de una cuenta de un síndico. Yo vuelvo a insistir, no se nos ha dicho qué garantía o qué derecho no han podido ejercer. La facultad de separar investigación y de reagrupar es propia de la Fiscalía. Aquí hay una unidad de hechos, una unidad de hechos conectados entre sí que requieren un juzgamiento único. De lo contrario, tendríamos una causa donde se llevaría a juicio al señor Chadwick con el señor Díaz, en el cual se discutiría, bueno, si se repartieron o no dineros producto de la masa de los Wisner y si eso constituye o no infracción al artículo 38 de la ley de quiebra, y aprovechando eso veamos también sus delitos tributarios porque no declararon o incorporaron antecedentes falsos, qué sé yo, y después vamos a tener otro juicio donde va a estar el señor Juan Díaz imputado por soborno, donde nosotros vamos a decir, oiga, los dineros del artículo 38 que fueron desviados a Juan Díaz, que se juzgaron en otro juicio, fueron empleados para pagar coimas en este caso. No tiene sentido, no tiene sentido. Nosotros hicimos la separación única y exclusivamente porque entendíamos que había un procedimiento abreviado que iba a prosperar, y bueno, yo tampoco es algo que le puedo atribuir a mis colegas defensores. Si el imputado en definitiva en un momento dijo que era viable un procedimiento abreviado y después sentado a la Fiscalía para nosotros para corroborar si estaba ya en ese procedimiento abreviado y nos dice que en definitiva en esos momentos decide que no, bueno, es la voluntad del propio imputado. Pero ciertamente no se justifica que las causas se mantengan separadas, se juzguen por vía distinta, y como señalo, la expectativa de este recurso de casación en la forma y en el fondo no van a eliminar los hechos ya ocurridos, los traspasos de dinero, la generación de documentos postdatados, etcétera, que van a ser materia precisamente de una discusión de fondo en un tribunal oral que determinar si hay delito o no. Por muy subsanado que estén en materia civil o comercial, pueden configurar un delito penal. Magistrado, brevemente, porque permítanme, por favor. Por favor, permítame conferir nuevamente la palabra al fiscal, porque entiendo que se pronunció respecto de la reposición. O sea, porque además ha hablado de la reposición y la cautela de garantía. Estoy contestando todo lo que ha dicho, que entiendo que entiendo que respecto a la cautela de garantía no se ha pronunciado plenamente. ¿Tiene algo más que a ese respecto se solicita en relación a la cautela de garantía, sin perjuicio de lo que se refiere respecto de lo que refirió respecto a la audiencia? Refiere el defensor, plantea el defensor la solicitud de sobreseimiento temporal. Claro. A respecto de ese punto requiero que concretamente, y tomando las alegaciones de cuál es el efecto que puede producir que se declare en primer lugar admisible el recurso de casación en la forma y en el fondo, que pasaría a una tramitación y que después de meses podría ser fallado acogiendo o rechazándose el recurso de casación, no importa el efecto que tenga ese recurso de casación, porque ese recurso de casación tiene por objeto que se tengan por subsanadas las reparaciones que hizo el síndico del procedimiento concursal que se le cuestionó por la Superintendencia, por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Si lo repara van a ser subsanaciones, pero esas subsanaciones no hacen borrar en el tiempo, eliminar la connotación penal de los hechos que en su momento sí tuvieron lugar, como son el pago de aproximadamente 15.000 UF a Juan Díaz para modificar el plan regulador comunal, para vender los terrenos, para que Juan Díaz con esos dineros también cohechara a funcionarios que trabajaban en el municipio de Machalí, concretamente Cintia Ross y Jorge Silva Menares. Por lo tanto, ese pronunciamiento, por muy favorable que sea Chadwick, no lo va a exculpar ni va a generar un sobreseimiento definitivo respecto de él, sino que únicamente puede ser invocado por la defensa de Germán Chadwick en el juicio oral como un antecedente para solicitar su absolución, tal vez, pero no genera un efecto penal de un sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, no vemos cómo, en el mejor de los casos que le vaya bien con ese recurso, esta causa pueda caer. Por eso nosotros señalamos, esta subsanación que piden en sede civil no afecta la tramitación y el juzgamiento de los hechos penales en esta sede.
Por lo tanto, solicitamos que se deseche también la cautela de garantía. Perdón, sí, la cautela de garantía. ¿Me permite, por favor? Sí, ahora sí. Esta A es ver, la sí, última y con esto cerramos, palabra ¿no? y luego resuelve. Bueno, comenzará el señor fiscal emplazándonos, diciéndonos, bueno, digan los derechos que afectan. Y yo me quiero quedar con el cierre de su propia alocución. En una de esas, si le va bien, puede pedir la absolución. Es de eso estamos hablando, precisamente. ¿Cómo una cuestión judicial civil, que aún no ha sido resuelta, puede tener incidencia en el ejercicio de una defensa? Las opiniones del señor fiscal respecto de las consecuencias que puede tener el fallo son opiniones que vienen dadas del sesgo de quien hace la imputación fiscal. Él no es juez para conocer cómo van a fallar la excelentísima Corte Suprema y qué incidencia podría tener ante los miembros del Tribunal Oral el resultado de esa casación, de esa rendición de cuentas. Y aquí hago un paréntesis. El señor fiscal comenzó haciendo una relación de hecho partiendo el 12 de julio del 2017. Olvidó que nos juntamos el día 11, el día anterior, en que le indiqué que abreviado no va a haber. Y él me dice, mira, tengo el escrito hecho, no quiero perder la fecha. El escrito hecho a propósito de que había ofrecimiento abreviado. Pero bueno, está bien, es su decisión fiscal, pero abreviado no va a haber. No importa, no quiero perder la fecha del 21, la que habíamos pedido nosotros a propósito de la cautela, entonces voy a presentar el escrito igual. Perfecto, pero abreviado no va a haber. Y se produce incluso la declaración de mi representado a la semana siguiente, el día 19 de julio. Entonces, cuando él conoció que no había ofrecimiento de aceptación de abreviado, por ahora, fue el día 11 de julio del presente año. Luego dice, mire, ¿qué incidencia tiene esta alegación si incluso al RUC nuevo le falta RIT? Claro que le falta RIT, porque el Ministerio Público no ha cumplido con la obligación que le dio el magistrado Librete en audiencia, de informar por escrito y hacer la solicitud de creación de nuevo RIT para el RUC que se abrió. E insiste en el punto, ¿cuáles son los derechos fundamentales que están en afectación? Yo hablaba del derecho a defensa, pareciera ser que no ha sido muy claro, entonces quiero profundizar un poquito más. El derecho al proceso previo legalmente tramitado. ¿Qué es eso? No es sino otra cuestión de que el proceso penal se resuelva con la legalidad propia establecida o preestablecida en el ordenamiento jurídico. Y por eso es la solicitud de establecimiento temporal. Porque hay una cuestión civil. De ahí la relación que hacemos sobre cimiento temporal del artículo 252 letra A, vinculado con el 171, y que tiene como depositario de alegación de fuente, evidentemente, en los términos de sobrecimiento temporal establecido en el artículo 10, a través de la cautela de garantía. La relevancia de la casación en la forma y en el fondo, evidentemente que la tiene, a propósito del resultado que pueda tener esa rendición de cuentas. ¿Por qué razón? Y pareciera ser que hay que profundizar un poquito, lo haré poco. El artículo 38. ¿Cuál es la ventaja indebida? La afectación, insisto, de la par conditio creditorum. Esta afectación a la igual condición al crédito, la paridad o tratamiento en igualdad de condiciones para los acreedores. ¿Es relevante o no resolver la rendición de cuentas para ver si estamos o no frente al delito del artículo 38? Evidentemente que sí. Y por eso esta cuestión civil debe resolverse antes de avanzar en lo penal. Eso es magistrado. Insistimos en nuestra solicitud, en definitiva es sobrecimiento de... Su señoría. Magistrado, ¿nos permite ver? Ahora. En reposición y en la... Yo creo que insiste en ambas solicitudes. Nuestra solicitud principal, magistrado, ya en la forma como se ha generado este debate y el desarrollo de la audiencia, es el sobrecimiento temporal. O sea, evidentemente la cautela de garantía es el instrumento procesal a propósito de la herramienta para levantar afectaciones de derecho o la imposibilidad de ejercer derechos durante la tramitación del artículo 10. Pero no nos quedamos con la sola declaración, no nos quedamos solamente con el continente para qué pedir, sino también con su contenido. ¿Cuál sería su contenido de resolución de este caso concreto? El sobrecimiento temporal, a la luz del artículo 152, letra A, relacionado con el 171. Eso es todo. Perfecto. ¿Quién me pidió la palabra? Ministerio Público también, su señoría. Okay.
Su señoría, pese a que su señoría desde un inicio de la audiencia le ha solicitado a la defensa ordene las argumentaciones, entiende el Ministerio Público que las argumentaciones no han sido ordenadas de la forma que su señoría lo ha solicitado. Pero sí, en primer término, el Ministerio Público va a responder en relación a la reposición que la facultad de separar o agrupar causas es una facultad privativa del Ministerio Público. Así lo entendió su señoría en la resolución en la que se señaló, téngase por informado. Su señoría, en relación a la cautela de garantía de las alegaciones del colega defensor, no se entiende por qué está presentando la cautela de garantía. Si efectivamente porque el Ministerio Público volvió a agrupar una causa, si es porque tiene una casación pendiente. No ha explicado en el tenor del artículo 10 del Código Procesal Penal, su señoría, cuáles son los derechos que se le han impedido ejercer. ¿Cuáles son los derechos que no ha ejercido? Y su señoría, todas las alegaciones del colega defensor están siendo orientadas a un sobreseimiento temporal, el cual el tribunal señaló que debía discutirse en audiencia el 25 de agosto. Y aún así, su señoría, si el colega defensor lo que requiere es la discusión de, en este caso, un sobreseimiento temporal por cuestiones civiles previas, debería informarle al tribunal entre cuál de las tres causales establecidas en el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales estamos. Pues entiende el Ministerio Público que no tenemos una nulidad de matrimonio, no tenemos cuentas fiscales y tampoco estado civil de las personas. Por lo tanto, el sobreseimiento en este caso temporal no podría decretarse. Consejo de Defensa del Estado. Sí, señoría, en el mismo sentido. Es decir, el artículo 171 debe remitirse al artículo 173 del Código Orgánico, que establece tres causales que ya ha mencionado la señora fiscal: nulidad de matrimonio, cuentas fiscales y estado civil de las personas, respecto de las cuales no está la pretendida situación que debe resolverse en la excelentísima Corte Suprema. Por lo demás, no es dable pensar que un proceso penal, que en definitiva cede en favor de los mismos imputados para que se aclare su situación jurídica, pueda detenerse por el avance que a su vez pueda tener un proceso distinto. ¿Cuál es la pretendida casación? Forma fondo en la excelentísima Corte Suprema, que por lo demás, adscribiendo las alegaciones del señor fiscal, debemos señalar que tiene estándares probatorios distintos, amén de lo ya de fondo que ha dicho el Ministerio Público. En cuanto a la facultad de separación o agrupación, debemos entender que es la propia Constitución Política que establece al Ministerio Público un órgano autónomo que dirige exclusivamente la investigación. A su turno, el artículo 185 establece como facultativo agrupar o desagrupar. Desde esa perspectiva, quien ejerce una facultad lo está haciendo legalmente, y entonces no se entiende esta alegación de una falta de un proceso legalmente tramitado. Eso es todo. Acá se ha hecho... Servicio de Impuesto Interno. Sí, señoría. Bien, coincidimos plenamente con lo señalado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, y en cuanto al tema tributario, ya que el señor Masferrer señaló que también tendría incidencia en los delitos tributarios, lo que se resolvería eventualmente por la excelentísima Corte Suprema, nos parece una afirmación sorprendente, la verdad, porque los delitos tributarios por naturaleza, ¿cierto?, apuntan a ciertos elementos fácticos, económicos y jurídicos de una conducta que no puede pretenderse que van a ser resueltos en un recurso de casación. O sea, es algo absolutamente inédito la propuesta, lo que ha señalado el señor Masferrer, de que ese fallo, en caso incluso que fuera favorable, podría incidir en la resolución del delito tributario. El delito tributario en este caso se basta a sí mismo para su resolución ante un juicio oral, por los supuestos que se van a tener que acreditar, que hubo declaraciones maliciosamente incompletas, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de esos supuestos absolutamente es posible verificarlo, y que la defensa a su vez haga las argumentaciones pertinentes. O sea, la defensa jamás va a ser privada de la posibilidad de alegar lo que pretende, en cuanto que no existirían delitos tributarios si existe o no ese fallo. Entonces, pretender que ese fallo va a tener esta incidencia es increíble. Además, su señoría, en muchos casos que hay querellas por delitos tributarios en distintos tribunales de la República, muchas veces hay temas de contrato, y entonces tenemos que paralizar todos los delitos tributarios esperando que todos los juicios civiles que estén pendientes o que tuvieran eventualmente una relación tendrían que paralizar el tema penal. No es así. Incluso en casos en que se ha discutido ante tribunales tributarios que analizan ya directamente el tema, por ejemplo el hecho grabado, eso no ha sido óbice para que se resolviera el tema de fondo desde el punto de vista penal.
Aquí hay que separar claramente el tema penal del tema civil. Aquí, obviamente, esto tiene una naturaleza propia, y en especial los delitos tributarios, una naturaleza jurídica y económica especial, que lo hace absolutamente independiente de ese resultado. Y por lo demás, como digo, esto para nada no permite la defensa como tal en el juicio oral, en caso de que se impute por estos delitos, puesto que a lo más ese fallo se puede considerar a lo más un elemento, pero jamás una prueba definitiva, por la naturaleza de las imputaciones que se hacen en este caso el señor Chadwick y en general en cualquier delito tributario. De lo contrario, la mayoría de los delitos tributarios que se siguen actualmente su investigación en tribunales por la Fiscalía y tribunales de la República tendrían que paralizarse a la espera de resoluciones civiles, lo que parece absolutamente un despropósito y que va contrario a cualquier argumentación sólida en esta materia. Por lo demás, a nivel mundial esto está absolutamente zanjado. Siempre, incluso por ejemplo, me recuerdo en España, ya en casos en que han habido discusiones de temas de fondo tributario, de hecho grabado, primero se resuelve lo penal y después eventualmente a veces se ve el tema civil, pero jamás ha sido al revés. Así que me sorprende, como digo, la petición y por lo tanto considero que corresponde desechar dicha medida que se ha solicitado cautelar. La cautela de garantía, perdón. Sí. Aquí se ha hecho réplicas, dúplicas. Permíteme un par de solo minutos para hacerme cargo de lo que planteó. Tiene un minuto y luego un minuto para los demás y resolver. De acuerdo. Parto por el colega representante del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que dije a propósito del recurso de casación y que tenía incidencia respecto al delito tributario? Que una de las obligaciones que se le imputa era el cumplimiento de obligaciones contables, que a propósito de que esto no era una quiebra normal, sino un convenio judicial preventivo, su rol como liquidador quedaba ajustado simplemente a las obligaciones que el propio convenio establece. Entonces, evidentemente tiene incidencia, y no discrepo completamente de la argumentación que ha dado, que podrá ser cierta para otros casos, pero para este caso concreto, evidentemente tiene incidencia. A ver, yo siempre utilizo una máxima: las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Pensé que era innecesario recordar lo dispuesto en la norma del Código Procesal Penal a propósito de la alegación de la colega del Ministerio Público. Artículo 252, letra A, señalé en un comienzo. 250. ¿Perdón? 252. Sí, letra A. El juez de garantía decretará el sobrecimiento temporal 250. en los siguientes casos: cuando por el juzgamiento criminal se requiriere de la resolución previa de una cuestión civil. ¿De acuerdo con qué? Con lo dispuesto en el 171. Siempre que para el juzgamiento criminal se requiere la resolución previa de una cuestión civil que debe conocerse conforme a la ley, un tribunal que no ejerce jurisdicción en lo penal suspenderá el procedimiento criminal. Y esto con el artículo 10, cautela de garantía. Insistimos en nuestra solicitud, magistrado. La reposición es que, a propósito del orden de las alegaciones que planteaba la colega del Ministerio Público, no se entiende lo que se está pidiendo. Bueno, tratemos de ser más claros. La reposición es por qué. Que se deje sin efecto la resolución que dejó sin efecto, valga la redundancia, la comunicación de no separar investigación por ilegal, primero. Y que a propósito de la cautela de garantía, se sobresea temporalmente la investigación en contra del señor Chadwick, tal como por los motivos indicados por el señor fiscal en la audiencia del pasado 21 de julio. Esto es, que existe un asunto pendiente en la excelentísima Corte Suprema y que son respecto de los cuales hemos planteado nuestra argumentación. Y la normativa va, letra A del 252 sobre el límite temporal, 171, artículo 10. Ahí está, ¿ya están a lo que ya refirieron? Muy brevemente, magistrado, lo que está pidiendo la defensa es que este procedimiento, la causa principal, se suspenda su tramitación hasta que se resuelva el recurso de casación en la forma y en el fondo que está en la Corte Suprema, y esos plazos sabemos que no son bien inciertos. Solamente se tenga eso en consideración. ¿Algo más? Sí, omite la defensa el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales, al cual necesariamente se remite el artículo 171 del Código Procesal Penal, que establece taxativamente 3 cuestiones prejudiciales civiles: nulidad de matrimonio, cuenta fiscal y estado civil de las personas. No está entre ellas la pretendida alegación de que se vea o se resuelva el recurso ante la excelentísima Corte. ¿Es necesario revisar el inciso primero del 173? Gracias. Resolviendo el tribunal. Resolviendo primero que todo la petición de reposición de la resolución
pronunciada por este tribunal que ha tenido presente la comunicación efectuada por el Ministerio Público en orden a dejar sin efecto separación de investigaciones, pronunciada con fecha 25 de julio del año 2017, se ha de rechazar dicha reposición en virtud de los siguientes razonamientos. Que el mérito de la resolución aludida, referido precedentemente, consta que aquella solo se ha limitado a tener presente el ejercicio de la facultad ejercida por parte del Ministerio Público, ordenado del artículo 185 del Código Procesal Penal. Que por el contrario, del mérito de la reposición deducida por la defensa del imputado Chadwick, deducida oportunamente en estos autos, cuyos fundamentos de hecho han sido reproducidos en la audiencia, consta que ésta pretende atacar la comunicación de la reagrupación o de la decisión fiscal en orden a dejar sin efecto la correspondiente separación de investigaciones, y no la resolución que solo ha tenido presente el ejercicio de la facultad aludida, porque la reagrupación de las investigaciones es lo que de las alegaciones del defensor se desprende, causa agravio presuntamente a su representado. Que la vía idónea para fines de atacar las actuaciones del procedimiento es diversa del ejercicio del recurso de reposición, más aún cuando la actuación correspondiente corresponde a una decisión administrativa del ente persecutor, que es el que detenta exclusivamente el ejercicio del disponiente. Del modo que se ha referido, no existe a juicio de este tribunal un perjuicio causado al recurrente que justifica hacer lugar a la solicitud de reposición que motivó la presente resolución. Lo anterior en consideración a que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal, la facultad de separar investigaciones y consecuentemente la de dejar sin efecto o reagrupar nuevamente las investigaciones criminales corresponde a una facultad exclusiva del Ministerio Público, cuando ello fuere útil, según designa el propio mérito de la disposición legal que se alude, y correspondiendo entonces la facultad a aquella que detenta al ente persecutor, la utilidad aludida en la norma legal referida lo ha de ser solo para fines de la eficacia de la persecución penal. Tampoco a juicio de este tribunal existe un perjuicio en la resolución respecto de la cual se recurre, porque el Código Procesal Penal contempla la facultad de solicitar reapertura de investigación en la hipótesis a que alude el artículo 257 del Código Procesal Penal, estatuto que también
pretende velar por el debido ejercicio por parte de la defensa en relación a la garantía constitucional de la defensa técnica, en orden a permitir el ejercicio de facultades de contrarrestar y controvertir la prueba de cargo, hipótesis en que también se funda el recurso de reposición deducido en la audiencia y la correspondiente cautela de garantías. Que del modo que se ha señalado en el ejercicio por parte del Ministerio Público de la facultad privativa aludida en el artículo 185 del Código Procesal Penal, se ha seguido el curso normal del procedimiento por haber previsto el legislador en el artículo 185 del cuerpo legal señalado la facultad tantas veces señalada, no ejerciéndose por tanto contrariamente facultades inexistentes, lo que pudiera permitir la causación de perjuicio que justificare reposición aún respecto de la resolución por la cual se recurre por parte de la defensa del imputado Chadwick. Que se va a emitir por parte del tribunal pronunciamiento respecto de las argumentaciones referidas por los intervinientes en relación a causales de sobreseimiento temporal, porque para tal efecto y previa solicitud vertida por la defensa señalada, este tribunal ha decretado la materialización de audiencia de fecha 25 de agosto del año en curso, a la que se encuentran notificados los intervinientes, sin perjuicio de dejar asentado desde ya que para los fines que pudieran tener presentes los intervinientes en la audiencia refería, que al tenor de lo dispuesto en el artículo, en el inciso final del artículo 171 del Código Procesal Penal, corresponde a una obligación del Ministerio Público instar por la resolución definitiva de cuestiones civiles que incidan en la persecución criminal, y en el evento de determinar el correspondiente tribunal que corresponde la especie, el sustrato fáctico de las alegaciones de la defensa a una de aquellas hipótesis a que alude el inciso primero del artículo 171 del cuerpo legal señalado, rige la obligación aludida. Y habiéndose, y sin perjuicio de que se ha fijado por parte del tribunal una audiencia para fines de resolver el punto, el tribunal no puede dejar de señalar que se confiere por parte de las querellantes y del Ministerio Público una interpretación al artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales diversa, la que a juicio del tribunal inspira la norma legal señalada, en cuanto a que ella, en caso alguno, pretende dejar sin efecto la consagración de la disposición contenida en el artículo 171 del Código Procesal Penal. Atentar las normas de interpretación de la ley y emanar a juicio del tribunal el tenor explícito de ambas disposiciones. Pero aquello ha de corresponder a una resolución que ha de pronunciar el tribunal que presida la audiencia, para la cual se ha decretado a fin de resolver las alegaciones que la defensa del imputado Chadwick, en el evento de insistir en aquellas, ha de vertir el día 25 de agosto del año en curso. Sí, sobre esta última parte. Reposición. Me pronuncio respecto a la cautela de garantías. Emitiendo, por lo que de acuerdo a lo señalado, por lo que de acuerdo a las disposiciones legales que se han referido y las argumentaciones de hecho señaladas, se declara que se rechaza la solicitud de reposición vertida por la defensa del imputado Chadwick en contra de la resolución pronunciada por este tribunal con fecha 25 de julio del año 2017. Vistos
primero, que sean por expresamente reproducir alegaciones vertidas por los intervinientes en la audiencia, emitiendo pronunciamiento del tribunal respecto de la solicitud de cautela de garantías al vertida por la defensa del imputado Chadwick Larraín, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, se ha de rechazar dicha petición en virtud de los siguientes razonamientos. Que al tenor de la disposición legal señalada, el juez de garantía en cualquier etapa del procedimiento y en el evento de estimar que el imputado correspondiente no se encuentra en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución, en las leyes o tratados internacionales vigentes, ha de adoptar de oficio petición de parte las medidas que permitan el imperio del derecho y consecuentemente el ejercicio de las garantías respectivas. Que del mérito de las alegaciones que los intervinientes han efectuado en la audiencia, no se ha advertido al tribunal solicitud específica y determinada a fines de adopción de medidas que permitan el restablecimiento de garantías judiciales en el evento de haber sido estas vulneradas en relación al imputado Chadwick Larraín. Que en efecto no sea, que de lo señalado consta, no solo que no se ha señalado explícitamente y de manera concreta garantías judiciales vulneradas del imputado, y tampoco que medidas a juicio de la defensa el tribunal ha de adoptar para fines de restablecimiento de aquellas. Que la falta de concurrencia de las circunstancias de hecho referidas permite por sí sola rechazar la solicitud de cautela de garantías. Que además consta de las alegaciones vertidas en la audiencia, estas aluden a la eventual pertinencia de aplicar de declarar en la especie sobreseimiento definitivo temporal por eventual concurrencia de la hipótesis a que alude la letra A, el artículo 152 del Código Procesal Penal, en relación a lo dispuesto en el artículo 171 del cuerpo legal referido, que tal cual se consignó en las consideraciones de hecho de la resolución pronunciada precedentemente, que ha rechazado solicitud de reposición vertida por la defensa de idéntico imputado. El tribunal ha de omitir pronunciamiento respecto de la eventual pertinencia en la especie de pronunciar sobreseimiento definitivo temporal por la hipótesis de la letra A del artículo 152 del Código Procesal Penal, por cuanto, haciendo lugar a la petición formulada oportunamente por la defensa del mismo imputado, se ha fijado para tales fines la audiencia del día 25 de agosto del año en curso, a lo que los intervinientes se encuentran notificados. Por lo que ha de ser el tribunal, por lo que ha de resolver el tribunal al tenor de dicha solicitud en la audiencia aludida, que sin perjuicio de lo anterior, y para fines de pronunciarse el tribunal respecto de
la eventual afectación de derecho del imputado en el tiempo medio entre la celebración de la presente audiencia y aquella de fecha 25 de agosto, y si bien no se ha hecho cargo los intervinientes del punto al efecto, y siendo deber del tribunal, al tenor del artículo 10 del Código Procesal Penal, determinar el justo alcance de los derechos y facultades de cada uno de los intervinientes en la audiencia, se estima que el eventual derecho a fines de controvertir y contrarrestar la prueba de cargo que se pudiera ver conculcado respecto del imputado Chadwick Larraín por la falta de por la no declaración de sobreseimiento temporal en el evento de estimar que el tribunal pudiera estimar que concurre la hipótesis de la 171 del Código Procesal Penal, se encuentra salvaguardada, atento al estado procesal de los presentes antecedentes, por la disposición contenida en el artículo 257 del cuerpo legal señalado. Y en consecuencia es encontrándose vigente el plazo que el legislador dispone en la norma legal aludida, por haber ejercido el Ministerio Público la facultad exclusiva y excluyente en ejercicio de persecución penal de dictar el cierre de la investigación, es que las eventuales solicitudes que el defensor del imputado Chadwick pudiera vertir bajo el mismo sustrato de derecho han de sujetarse a la disposición legal que es aplicable en el presente estado procesal. Por lo que de acuerdo a las consideraciones que se han referido y lo dispuesto en las disposiciones legales que se han citado, se rechaza la solicitud de cautela de garantía. Entonces, voy a solicitar a propósito de por la afectación que se reagende o se adelante la audiencia de sobreseimiento temporal y definitivo lo más inmediatamente posible dentro de la agenda del tribunal, porque precisamente nuestro punto es discutir esto junto ya con una solicitud de repertorio. Sucedería, perdón, aquello es una facultad privativa de la administración, no lo he de dejar a su resolución. Lo voy a verificar. Ya. Salvado el punto de reposición, cautela de garantías, como referí al inicio de la audiencia, el objetivo de la presente era primeramente la comunicación de cierre. Aquello ya se verificó, se encuentra vigente plazo para fines de solicitar reapertura de investigación. ¿Quieren hacer alguna otra solicitud? Reserva de derecho 257, señoría, efectivamente, para reapertura del puerto. Ok. El plazo está, no lo requiere ni aún señalar, el plazo se encuentra vigente. Así que no ¿tienen algo más que solicitar? Esos eran 3 objetivos de la audiencia. ¿Usted tenía algo que solicitar? Okay. Ya. Sucedería en este instante procesal, por así decirlo, hay una situación compleja desde mi punto de vista, toda vez que efectivamente la Fiscalía comunicó su decisión de cierre de la investigación haciendo uso de sus facultades legales. Sin embargo, también la Fiscalía en su oportunidad presentó un escrito solicitando al tribunal citar a esta audiencia para debatir respecto de si se cierra o no la presente investigación, para que cada uno de los intervinientes pudiéramos hacer uso del derecho y de manifestar aquello que corresponde a nuestros intereses. Entiendo e interpretando la situación desde la buena fe procesal, que entiendo que guía todas nuestras actuaciones,
la única forma de entender esto, cuando el Ministerio Público no se desistió de la solicitud de audiencia para debatir sobre el cierre de la investigación, ni se suspendió esta audiencia para debatir sobre el cierre de la investigación, la única, insisto, desde el punto de vista, aplicando el principio de buena fe procesal, la única interpretación que yo puedo, me hace sentido, su señoría, es que cuando el Ministerio Público, no desistiéndose de la petición anterior, comunica el cierre de la investigación, lo que hace es manifestar o anticipadamente cuál va a ser la postura que va a tener el Ministerio Público en esta audiencia, que es para debatir sobre aquello, y audiencia que no fue solicitado que se dejara sin efecto, ni, insisto, no hubo desistimiento de parte de Fiscalía. Eso es por lo que creo que corresponde ahora abrir debate sobre aquello, su señoría. ¿Me pueden dar un segundo? Estoy tratando de verificar el tema de la solicitud. Si quieren, suspenden momentáneamente la audiencia. ¿Suspendemos? Sí, quieren... Sí, suspendemos momentáneamente la audiencia. ¿Hay disposición para adelantar la audiencia? Es que eso es lo que tengo que verificar. ¿Me pueden dar unos minutos? Sí, claro. Se pueden... Tenemos un receso, si quieren, unos 15 minutos. 15 minutos, señoría. 15 minutos, o sea,